¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Miren ustedes, hoy tenemos una gran oportunidad. Tenemos a psicólogos con nosotros, expertos en psicología, pertenecen a la Sociedad Española de Psicología y ellos nos van a tratar un asunto muy interesante, el estrés. Vivimos en un mundo de estrés, el estrés es necesario para la vida, es la reacción diaria ante cualquier acontecimiento, pero a veces hay estrés postraumático. Veamos primero el informe y luego les presento a los invitados. Es un problema de salud mundial y se dice que es el mal del siglo XXI. El estrés se define como la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante situaciones que nos resultan una amenaza. Aunque cierta cantidad de estrés es necesaria porque nuestro entorno cambia continuamente y esto exige que nos adaptemos. Aunque lo que le causa estrés a una persona puede no ser estresante para otra. España es el sexto país del mundo con mayor aumento del estrés. Según los expertos, el estrés laboral ya afecta en nuestro país a más del 40% de los asalariados y en torno al 50% de los empresarios. Este trastorno acarrea reacciones muy perjudiciales para la salud, como cansancio, irritabilidad, insomnio o incluso calambres, dolor de cabeza y tensión muscular. Pero también existe un tipo de estrés que aparece tras sufrir algún episodio dramático como una catástrofe natural, una guerra o un accidente. Es el conocido como estrés postraumático. Sus síntomas son más graves y se pueden alargar en el tiempo. Bueno, pues está con nosotros Antonio Cano Vindel, que es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Y por qué esta sociedad? ¿Era necesaria? Pues sí, tiene ya más de 18 años y se ve que era necesaria porque cada vez había más especialistas, por un lado, más necesidad de formación, más necesidad de investigación y, por otro lado, más demanda social. Está bien, está bien. Bueno, ¿y qué es para su trabajo diario y sobre todo para la función de la sociedad, para lo que aporta la sociedad al conjunto, la sociedad científica, al conjunto de los ciudadanos, este concepto? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan ustedes? ¿Qué solucionan? Bueno, pues nuestra labor es promover la investigación, por un lado, formar investigadores o ayudar a que estén mejor formados, por ejemplo, a través de congresos internacionales, y, por otro lado, difundir a la sociedad los hallazgos más importantes y atender las necesidades a través de un servicio de atención para personas que sufren de este tipo de problemas. Muy bien, pues seguiremos ahora hablando de este asunto. Hemos contado precisamente con el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid para la aportación de los expertos a este espacio. Les damos las gracias, concretamente a su Departamento de Comunicación. Y aquí está por eso también con nosotros Julia Vidal. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, encantada. Dígame, ¿cómo llega o cómo detectan en la consulta? ¿Vienen con síntomas específicos o vienen como consecuencia de una llamada pública de salud pública o simplemente los manda algún otro compañero? Bueno, pues por las tres razones que ha comentado usted. Casi siempre vienen porque les superan las reacciones que están teniendo o empiezan a tener incluso problemas médicos. Entonces, cuando ya ven que sus recursos para afrontar el malestar, la tensión o los dolores de estómago no sirven, entonces acuden a un psicólogo y nosotros les ayudamos a valorar las cosas que le están sucediendo de una manera más adaptativa. Está bien. Bueno, también está con nosotros Enrique García Huete. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hay una cuestión. En el caso de que ya tenemos una determinada patología, que han ido a la consulta de Julia Vidal, ¿cómo ve usted la evolución de esos procesos? ¿Qué utilizan? ¿Qué herramientas? Y cómo, porque algunos irán a peor, ¿y por qué? Y algunos a mejor, ¿y por qué? Pues ahora le contesto, pero hay un dato que es importante con respecto a la epidemiología, y es que la Organización Mundial de la Salud ha predicho que de aquí al 2020 un 4%, el 25% de la población europea va a sufrir algún tipo de trastorno. Con lo cual, aunque nos centremos ahora en lo que es la intervención y el tratamiento, tendremos que empezar a pensar en la prevención, en ahorro de costes sanitarios, bajas laborales y etcétera. Pero aquí ¿Ha dicho cosas. Europea? Sí, sí. No me extraña, en Europa. No me extraña, ¿no? Pero estos datos son antes de la crisis, ¿eh? Así que con la crisis actual posiblemente habría que aumentar un poquito la cuantificación de esto. Pero 1 de cada 4 personas en Europa va a sufrir algún tipo de trastorno por ansiedad de aquí al 2020. Esa es la noticia. Sí. ¿Qué pasa con el estrés postraumático? Pues como en casi todos los tratamientos. Primero, hay una base biológica en la persona, que es su personalidad,
¿no? En donde va a haber personas más emocionables, menos emocionables, y esos son criterios de pronóstico. Pero en general, en el estrés postraumático, son personas que anteriormente habían tenido un buen ajuste, que de repente acuse un suceso luctuoso o traumático, y entonces se producen cambios biológicos muy importantes, ¿no? Al mismo tiempo que cambios emocionales, tristeza, pena, angustia. Los cambios biológicos están siendo uno de los aspectos más importantes a la hora de tratar, porque igual la gente conoce eso del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces el simpático es el que eleva todo, ¿no? Y el parasimpático es lo que lo baja. Y se ha visto que estas personas biológicamente tienen dificultades biológicamente de bajarlo. Por eso una parte importante puede ser el tratamiento farmacológico. Y después, dependiendo de cómo es cada persona, hay un paquete de tratamiento que tiene que ver técnicas de autocontrol, detección de las fuentes de estrés, habituaciones a esas imágenes que recurrentemente van a ir apareciendo con respecto al hecho, y entonces esos tratamientos, autocontrol, técnicas de relajación y farmacología normalmente. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que piensan los ciudadanos, porque eso es lo que han dicho los expertos. ¿Qué piensan en la calle de este asunto? A veces el exceso de trabajo, el querer hacer las cosas bien, que las cosas empiecen a marchar un poco mal, la preocupación por hacer, yo creo que las cosas bien es lo que hace que más me estrese, sobre todo en mi trabajo. Estoy un poco estresada por toda la situación en la que nos encontramos ahora mismo, sobre todo en el plano económico. Es muy complicado. Nivel de estrés razonable sí, porque mantiene a la persona activa. Los niveles de estrés y ansiedad que se están alcanzando ahora, no. Problemas pueden ser psicológicos también, por falta de sueño sobre todo. No duermo bien. Aparte de insomnio, que te falta el aire, que no respiras. Desde depresión, esa es una de las que acaba teniendo, problemas gástricos están demostrados, esto que se llama hoy en día burnout, que se queman en el trabajo. Yo creo que hay que saber separar la vida, por ejemplo, laboral con la vida personal y saber desconectar realmente. Hay personas que yo creo que no saben desconectar. Pues agotamiento, dormir mal por las noches, incluso mal humor, mal carácter, cambios de personalidad, de estado, aunque te cambie irritabilidad, todo ese tipo de cosas. Me provoca estrés pues el trabajar muchas horas al día por poco dinero. Me provoca estrés, pues no sé, sobre todo las grandes ciudades me provoca mucho estrés. Las grandes ciudades, pues la dinámica es las grandes ciudades, precisamente, ¿no? Antonio Cano dice, me estresa el exceso de trabajo, no duermo bien debido al estrés, otros tienen insomnio, depresión, problemas gástricos, irritabilidad. ¿Cómo le suena todo esto? Pues son los síntomas más frecuentes, las quejas más frecuentes de las personas que están estresadas. Generalmente en un primer momento, cuando empezamos a estresarnos, pues cada uno sabe ya cuáles van a aparecer sus síntomas. Para unos es insomnio, para otros es dolor de cabeza, para otros es tensión muscular, etc. Y hasta ahí pues son los primeros síntomas, son los más inocuos, digamos, pero más adelante pueden surgir ya, por un lado, bloqueos de rendimiento a nivel de estudios, a nivel de concentración, a nivel laboral, y en segundo y tercer lugar, enfermedades físicas y enfermedades mentales. Entre las enfermedades mentales, el pánico es lo más frecuente. Quería hacer un comentario precisamente, porque tenemos aquí al presidente de la asociación, que toda la parte de investigación, los que somos más aplicados, nos estamos nutriendo de todas esas investigaciones, y es cuando vamos viendo qué tipo de tratamientos y en qué tipo de personas. Se está acabando lo del café para todos. Cada día hay tratamientos más, digamos, en vez de prêt-à-porter, más de alto diseño, y los aspectos específicos de cada persona nos van a dar claves, como decíamos, del pronóstico, pero al mismo tiempo de todas estas somatizaciones. Las somatizaciones, como decíamos, el estrés moderado es bueno, no puedo funcionar sin activación. De ahí, ¿cuál es el control y cuál es la cantidad de estrés? Es lo que, insisto, hoy vengo yo a prevenir. Cuando notemos estas cosas, acudamos, los psicólogos no son para locos, ¿no? Y entonces se podría hacer una buena prevención, porque la gente en nuestro país no llega cuando está empezando a notarse mal, sino llega cuando está muy mal, que es lo que decía Julia. Entonces, alertar un poco en este sentido de cuando note cosas que acudamos, que tampoco es tan grave. Claro, igual que cuando tenemos un resfriado que dura más de X días y tenemos gripes y evoluciona hacia neumonía, pues vamos inmediatamente, ¿no? Cuando hay una frontera en la que hay que acudir al especialista. ¿Esa frontera hacia la salud, a qué derrotero nos lleva? Es decir, patologías menores
que evolucionan negativamente hacia la salud? Pues justamente el no prevenir, el no darnos cuenta de esos primeros síntomas hace que todo se vaya complicando más, porque además cuando ya tenemos esos síntomas que describía Antonio Cano, cuando ya hemos somatizado esa tensión, es un momento que ese propio proceso del estrés se convierte en otro estresor más. Por tanto, estamos complicando el primer cuadro y estamos añadiendo otra cosa más. Es muy importante el mensaje que daba Enrique, y es, hay que prevenir, tenemos que acudir, igual que acudimos con un catarro, no cuando vemos que ya estamos mal, sino vamos a curarnos ahora para no tener que tomar antibiótico, vamos a tomar antibiótico antes para no hacer un cuadro mayor. Pues eso es lo que sería conveniente aprender a hacer. Igual intervengo en un momento porque hay otro factor importantísimo, que es la comprensión del estrés por parte del entorno del que lo sufre. Una ama de casa estresada, la compra a los niños, la comida, ¿no? Pero que en principio pues tiene una vida normal, si está estresada la gente, pero si no tienes nada, si no trabajas, cada persona tenemos factores diferentes de estrés. Y una persona que incluso que tenga poco trabajo, pero que se agobie con los papeles, llegará la época de Hacienda y puede, no ser un estrés postraumático, pero desde luego va a pasar una época mala, que incluso con insomnio, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a manejar esas emociones. Eso es importante. Está claro. Bueno, nosotros queremos conocer más en profundidad el estrés postraumático porque puede tener muchos y diferentes orígenes. Hemos acudido a uno de nuestros compañeros, a Javier Saz, que ha hecho este reportaje respecto a este problema. Los atentados del 11M marcaron un antes y un después en la memoria colectiva de los españoles, un trauma que aún hoy sigue causando innumerables secuelas entre sus víctimas. De hecho, 8 años después, más de 500 personas siguen recibiendo asistencia psicológica en la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M para intentar rehacer sus vidas. La mente humana no está preparada para integrar un trauma de tal gravedad, ni lo que vieron, lo que escucharon, lo que tuvieron que vivir. Ninguna mente humana está preparada para poder integrarlo. Lo más importante para cualquier persona que haya experimentado un trauma es recibir atención psicológica en las primeras 48 horas, que es lo que se llama la intervención de urgencia. Si esa asistencia psicológica se recibe en ese plazo, muy probablemente vamos a evitar que se desarrolle el trastorno de estrés postraumático. Era horrible. Pensábamos que todo eso está lleno de bombas, porque la gente corríamos, no sabíamos para dónde, ni siquiera dónde estábamos. Para el ser humano, el pensar que otra persona ha podido querer hacer tanto daño a tantas personas, no lo pueden integrar. Sus mentes no lo pueden integrar, es incomprensible. Entonces, fundamentalmente en las víctimas del terrorismo se quedan dos características o dos síntomas fundamentales. Primero, que pierden su base de seguridad para moverse en la vida, van a vivir a partir de entonces desde el miedo y la desconfianza. Aparecen una serie de síntomas de activación fisiológica, como la falta de concentración, mucha dificultad para conciliar el sueño, descargas impulsivas de agresividad o de ira, y sobre todo lo más característico es una sensación de alerta constante, una conducta hipervigilante, como si en cualquier momento el acontecimiento, el trauma, pudiera volver a pasar. El apoyo de la familia y el reconocimiento de las instituciones es fundamental para la reinserción de las víctimas, que no obstante necesitan también del empleo de técnicas específicas para la superación del trauma. Entonces, mediante la ventilación emocional, la repetición detallada sucesivamente de lo que vieron, lo que escucharon, lo que hicieron, lo que sintieron, poco a poco es lo que va a hacer que eso se pueda ir integrando. El objetivo final de las terapias de orientación psicológica es que la persona pueda quitarse la etiqueta de víctima, pueda normalizar su vida y pasar página ante un hecho traumático que nunca debió suceder. Bueno, ¿y qué les parece? Bien, la Sociedad Española para el Estudio de Ansiedad y Estrés hizo un estudio epidemiológico después de los atentados y vimos que no solamente las víctimas, las personas alrededor de las víctimas habían sufrido esas consecuencias que se describen en el reportaje, sino que incluso en la población general había
un dato epidemiológico incrementado con respecto a lo habitual, y es que un 2,3% de toda la población de Madrid en ese momento sufría sintomatología compatible con el diagnóstico de estrés postraumático y un 8% depresión. Sí, sí. Si estudiábamos las muestras más directamente afectadas por las explosiones, ahí llegábamos a un 50%, como es lógico. Hay una cosa que ha dicho que es muy importante. Nosotros normalmente vivimos en un entorno seguro, en un entorno donde asumes unos ciertos riesgos. Sabes que puedes tener un accidente de circulación, pero eso es normal, no voluntario, intencionado por alguien. En el momento en que aparece esta sensación, la vulnerabilidad es tremenda. En cualquier momento me puede volver a ocurrir. No voy a estar seguro en ningún sitio y esa vulnerabilidad hace que estés hipervigilante. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Que, como bien decía Antonio Cano, no solamente soy yo me acuerdo los que pudimos estar en el 11M, en el Juan Carlos I, ¿no? Como el apoyo social, el tener las instituciones, el saber que por lo menos hay algún recurso, a la gente le aliviaba. Otra cosa es el tratamiento posterior, ¿no? Claro, claro. Y entonces eso es importantísimo, el apoyo de la familia. Pero también mi hija, que cogía una línea en un momento determinado, no tenía nada que ver con eso, pero te surge todo el miedo y todo el temor a ver qué habrá pasado, ponerse en contacto, toca a toda la sociedad. Y es que hay un dato, y en el estrés postraumático no se produce solamente porque te suceda, no solo le pasó a la gente que estaba en ese momento del atentado, sino que cuando observamos a otras personas que han sufrido ese daño, también podemos desarrollar, algunas personas, no todos, pero hay un porcentaje de personas que desarrollan estrés postraumático, aunque no hayan estado en los hechos. Está bien. Bueno, pero hemos preguntado también a los ciudadanos qué es para ellos el estrés postraumático. A ver qué dicen. El estrés postraumático, sí, cuando alguien ha sufrido un choque emocional fuerte o ha tenido una situación, pues eso, los atentados, cosas de estas, la situación que viven después. Creo que es cuando te pasa algo muy malo, muy terrible, el estrés que esa situación te genera. Puede ser, no sé, una muerte de un familiar cercano, una catástrofe. El estrés porque se provoca después de algún shock en tu vida, ¿no? Algún acontecimiento que haya significado mucho dolor, ¿no? En tu vida. Lo que te queda después de que has sufrido un trauma, ¿no? De cualquier tipo, ya sea si has ido a la guerra, si has sufrido un accidente desagradable, si has visto que tu familia ha estado en algo difícil, pues sí, quedas estresado después de eso y eso es todavía aún más difícil. Requiere psiquiatras. Una de las cuestiones más frecuentes, he visto que van bastante orientados, ¿no? Pero una cuestión muy frecuente es matrimonio de una cierta edad, 60 y pico de años, él y ella están solos, son felices y de repente muere él. Curiosamente, ya sé que hay casos de otro tipo, ¿no? Pero un grueso importante, ella se queda pierde la orientación temporoespacial, como si le faltara la brújula de la vida. ¿Qué se hace en esos casos? Tenemos muchos datos de esos casos. Bueno, tomo la palabra. Hay que redactar, es decir, es un cambio importante. Si la persona le gustaba el cine, sigue habiendo cine, sigue habiendo amigos, puede teniendo hijos, pero hemos aprendido a disfrutar junto a, aprender junto con. Entonces, en el momento en que desaparece esa figura en la que me ha dado tranquilidad, seguridad y compañía, aunque siguen los mismos elementos reforzantes, hay una ausencia tan grande que en muchos casos la persona prefiere morirse. Y de hecho, hay algunos casos, sobre todo en personas muy mayores, que se dejan morir. Es una cosa como los pajarillos en una jaula, desaparece uno y entonces entras en un estado de indefensión, de depresión, no tienes intereses, bajan las defensas y tienes muchas más probabilidades de desaparecer. Esto ya sería otro tema diferente, sería el duelo, más que el estrés postraumático, salvo que esa muerte se haya producido de manera traumática, por ejemplo, de manera violenta y la haya presenciado esa pareja. Bueno, hay soluciones desde la nutrición y el ejercicio físico bien conducido para salir, diríamos, de esa monotonía. Por supuesto, el ejercicio activa la producción de algunas hormonas que nos ayudan para sentirnos un poco mejor y en momentos de duelo, como el ejemplo que estabas poniendo de este matrimonio, o en momentos de estrés o de estrés postraumático, todo lo que favorezca la recuperación, pues alimentarse bien es importante, porque cuando estamos estresados no tenemos ganas de comer a veces, nos abandonamos un poco, dejamos de comer alimentos que sean saludables y entonces entramos en un círculo que nos perjudica.
Está bien. Bueno, nosotros tenemos una serie de preguntas que nos han hecho para ustedes los propios ciudadanos y luego llegaremos a unas conclusiones sobre este problema. Vayamos con las preguntas. ¿Cómo lo podemos prevenir? Si hay un método, digamos, sistemático que te pueda ayudar a eso, a prevenir el estrés. Y luego, una vez estás estresado, ¿cómo lo remediamos? Vale, a mí me gustaría saber si es lo mismo la ansiedad que el estrés. He oído hablar del estrés postraumático y me gustaría saber en qué casos se da y si la muerte de un familiar puede provocarlo. He oído que con la hipnosis se puede curar el estrés postraumático y quisiera saber si es verdad. Bueno, a mí me gustaría saber si el insomnio que tengo y todo este cansancio es provocado por el estrés o por qué otro tipo de cosa puede ser. Muy bien, pues vayamos con la última. ¿El insomnio y el cansancio pueden ser síntomas de estrés? Sí, efectivamente. Y la mejor forma de prevenir estos problemas, además de pues, tratar de organizarnos y no agobiarnos y no sobrecargarnos, además es tener información. Si no tenemos información acerca de qué es el estrés y cómo nos vamos a activar y cuáles van a ser los siguientes pasos por los que podríamos llegar incluso a enfermar, si no tenemos esa información es peor porque, como señalaba antes Julia Vidal, puede suceder que esos síntomas a su vez se transformen en estresores. Claro. Julia Vidal, usted es directora de Área Humana. Sí. Si alguien llegara allí y le dijera, ¿se puede curar el estrés postraumático mediante hipnosis? ¿Usted qué le diría? Bueno, en general me preguntan que si se puede curar cualquier problema por el que vienen. Mediante hipnosis, pues sí es una técnica que se puede utilizar, pero es muy importante que el especialista esté familiarizado con esa técnica. Y la hipnosis clínica, porque hay que tener cuidado, dado que la hipnosis es una técnica que se presta a mucha confusión, a mucha magia que hay alrededor. Entonces, siempre que se vaya a utilizar por un especialista en hipnosis. Está bien. Bueno, Enrique García Huetti es director de... ¿Qué es esto de Quality Psicólogos? Es un grupo de psicólogos que nos dedicamos a la psicología, digamos, integral, infantil, adultos, etcétera, y además hacemos algunas investigaciones, ¿no? Han tocado el tema de la prevención, si me permite, porque para mí es de lo más importante. Yo he trabajado durante mucho tiempo en la salud pública, en los centros de salud del ayuntamiento, y teníamos un sistema que la mayoría de las enfermedades psicosomáticas son vistas por el médico generalista. Los insomnios, las personas que tienen enfermedades recurrentes, las úlceras de estómago en su 60%, y lo que había eran personas que todavía no tenían un trastorno severo, pero sí que teníamos grupos, digamos, de entrenamiento en habilidades de autocontrol, con lo cual era un primer vía. Me voy a permitir algo que decimos siempre y que no se va a hacer, y es que en la escuela nos enseñan matemáticas, física, química, incluso biología. Pero algo tan importante como es el control de las emociones y entenderlas, no nos lo han enseñado nunca. Si desde pequeños, eso que se llama inteligencia emocional, qué es la ansiedad, para qué sirve la depresión, todo ese tipo de cosas, pues con un cursito que se fuera dando de vez en cuando, estaríamos preparando a nuestra población. Dígame, la pregunta para usted precisamente, Sí. bueno, usted que además es profesor de la facultad, ¿me podrá decir cuál es la diferencia que existe entre ansiedad y estrés? La ansiedad es una respuesta, digamos, inmediata ante un estímulo, ¿no? Aparece un miedo, respondo, baja. Y el estrés sería la ansiedad mantenida durante el tiempo porque los factores que están presentes continuamente. Yo puedo tener un trabajo tranquilo y equilibrado, un día tengo un susto, tengo ansiedad. Pero si mi trabajo todos los días tengo los mismos factores de machaque, de machaque, de machaque, es una ansiedad mantenida. Es una pequeña diferencia para poderlo entender. Claro. Bueno, hay dos preguntas que ya las hemos contestado. ¿En qué casos aparece estrés postraumático? Se ha visto todo el enorme acervo de cuestiones que pueden dar a eso. Están de acuerdo, ¿no? Y hay otra que dice, ¿cómo se puede prevenir y remediar el estrés? Es que da la impresión de que lo de tener una buena vertebración personal y una buena estructura de personalidad ayuda, ¿no? Claro. Un carácter determinado, un aprendizaje emocional, te preparas más, ¿no? Yo quería decir sobre eso que hay un estudio que señala que 2 de cada 3 europeos han sufrido eventos potencialmente traumáticos, pero solamente el 1,5% de los europeos desarrolla el trastorno de estrés postraumático. Es decir, que hay muchas personas que no llegan a desarrollar el cuadro. Y uno de los factores más importantes es la integración cognitiva adecuada de ese trauma. Es decir, que si una persona empieza a pensar, después de lo que me ha sucedido, mi vida va a cambiar por completo, yo no voy a ser la misma, esto me ha destrozado la vida,
por esa vía es muy probable que llegue a ese 1,5% de enfermos. En cambio, las personas que han sufrido eventos peores, pero los integran diciendo, bueno, me he salvado, estoy vivo, tienen mejor pronóstico. Yo quería puntualizar también una cosa, porque hace muy poquito vino a la consulta una persona con un estrés postraumático por algo que le pasó durante años, y esa persona tenía esa actitud, pero pensaba que todos los síntomas que tenía y todo ese malestar que le pertenecían porque había tenido ese trauma, y evitaba sistemáticamente pensar en esa situación. Desarrolló durante años estrategias para no pensar en el trauma, y hay que decir que una de las cosas fundamentales es afrontar ese hecho traumático, que no se queden con eso, que no piensen que eso va a estar siempre y que acudan entonces a un especialista. Está bien, es buena aportación, pero si me permiten... Sí, te quería hacer una pequeña puntualización en cuanto a lo que es otra vez la prevención y qué personas son más vulnerables. Biológicamente nacemos con una cosa que se llama el sistema límbico, ¿no?, que es el que reparte la adrenalina. Y hay personas que nacen con un sistema muy poco excitable, que son los flemáticos. Y hay personas que nacen con altos niveles de emocionabilidad. Técnicamente se conoce como neuroticismo, lo que pasa es que como en la calle se suena muy mal, es emocionable. Y hay personas que les llega una emoción y hace ¡pum!, y le inunda. Entonces, esa predisposición biológica va a ser importante, y después, que ahí es donde sí que tenemos toda la capacidad de controlar esas emociones con las técnicas que hemos descrito. Está claro, está claro. Bueno, de todas maneras, nosotros hemos visto como muchas personas tienen una inclinación por discutir de todo, y tienen un nivel de excitabilidad brutal. Sí. Discuten con un copiloto, con alguien que conduce al lado porque se le adelanta. Veamos este informe. Detrás de un accidente, en la mayor parte de los casos, hay emociones sin controlar. Los conductores alterados o enfadados multiplican por 30 el número de partes. ¿Dónde vas? ¿Y qué es lo que más nerviosos les pone? Pues mira, tengo un coche ahora mismo detrás, bastante pegado a mi culo. Tener un vehículo detrás pegado encabeza el ranking del enfado. Y le sigue... Las prisas, los atascos, el conductor que va demasiado lento. Pues yo lo primero que hago es pegar gritos. Insulto, como todos los españoles. Coches en doble fila suelen generar bastante estrés en la mayoría de conductores. Si no controlamos las emociones, la atención será menor, tanto dicen como si llevamos alcohol o drogas en el cuerpo. Que la atención en un altercado con otro conductor baja en torno a un 37%. Han medido esa atención con ondas cerebrales, colocaron a 1.200 conductores, electrodos y pulsómetros de frecuencia cardíaca. Vieron su comportamiento emocional y descubrieron, por ejemplo, que el perfil óptimo al volante es hombre casado entre 35 y 50 años. Los solteros son más despistados. El joven, menos de 26 años, es el que menos control emocional tiene. Yo no, yo conduzco bien, me pongo nerviosa porque la gente no sabe conducir. Las mujeres se estresan más al conducir. Hemos comprobado que sus datos fisiológicos salen más estresadas. La edad me ha templado los nervios, antes sí. Fumar incrementa un 15% el riesgo de accidentes, hablar por el móvil un 41%. Tenemos que tomar decisiones en décimas de segundo. Si no controlamos las emociones, los errores pueden ser irreversibles. Hemos entrado en territorios muy de actualidad. La crispación, los atentados en nuestro reportaje, accidentes de tráfico, todo causantes. Bueno, ¿cuál es su conclusión, Antonio Cano? Bueno, pues yo tengo una conclusión, y es que los desórdenes emocionales que se derivan del estrés es algo que se va aprendiendo, pero que se puede desaprender. Y lo que no debemos hacer es simplemente tratarlo con psicofármacos, que es un problema que hay en España de consumo excesivo. Un 16% de adultos lo consumen en el último año. Y nosotros desde el Colegio de Psicólogos vamos a desarrollar una iniciativa para que en atención primaria, pues los pacientes que llegan con estos problemas, que son uno cada tres, de cada tres que llega a su médico de cabecera, se les pueda enseñar a revertir ese aprendizaje que parte del estrés. Está bien. Julia Vidal. Bueno, yo me quedo con una información que creo que es importante dar a todo el mundo, y es que tenemos que tener una cultura básica sobre los problemas, sobre los trastornos emocionales y sobre las emociones. Entender qué nos quiere decir cada una de las emociones y tener una información mínima. Si simplemente las personas que les sucede algo, ya sea hasta un ataque de pánico, se sabe que simplemente con información puede remitir ese problema. Entonces, que seamos capaces de hablarlo, de comentarlo con los demás, de consultar a los distintos especialistas, pero bueno, lo de la educación emocional, voto por ello. Muy bien, pues
Enrique García Huete, ¿cuál es su conclusión? Una conclusión. Voy a dar la otra visión. Toda emoción humana tiene una función adaptativa y de supervivencia. La ansiedad es necesaria para la vida. El problema es cuando es muy intenso se prolonga en el tiempo. Con lo cual, vamos a intentar que cuando veo que me estoy sobrepasando, acudir al médico general, a las instituciones. Y por último, como ya que no estamos todavía en el colegio aprendiendo, vamos a generar antiestresores. Hay cosas que nos calman, que nos relajan y esas también las podemos gestionar. Bueno, oírles a ustedes, desde luego, calma. Y sobre todo, la aportación que han hecho a este espacio en un asunto apasionante. Vivimos con estrés. Bueno, la verdad es que hay cosas que se pueden utilizar para ser más felices. Es el equilibrio ese entre el altruismo y el egoísmo, el tener proyectos personales y hacer algo por los demás. Eso dijo Seeley, el inventor del concepto de estrés, que era la felicidad, o el camino hacia la felicidad. En cualquier caso, nosotros hemos cumplido y nos ha ayudado en este caso el director de comunicación, Javier Martínez, del Colegio de Psicólogos. Por él y por los especialistas invitados ha sido posible este espacio. Muchas gracias.